Hola amigos, mi nombre es Michelle Benoit y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Michelle Benoit La Masquich, donde básicamente tienes una caleña hablando bobadas durante aproximadamente 50 minutos, depende del tema. Cuando estoy muy inspirada puedo ir hasta una hora, cuando es un tema que como que no estoy muy segura estamos más alrededor de los 30 minutos. Así que sí, eso es básicamente cómo nos organizamos el día de hoy. Perdóname las fachas, hoy estamos domingueros, así que hoy estamos en una pinta bastante chill. Bueno, estaba pensando lo siguiente, siempre tengo como costumbre entrar de una al tema, ¿cierto? O sea, llegar a decir, ese es el video del día de hoy, y tras empezar a hablar del tema. Pero estaba pensando si hacemos una nueva dinámica y al comienzo de cada episodio hacemos un Pit or Pit. Esto lo he visto no se dice Pit or Pit, se dice un Pick or Pit. Ajá. Esto lo vi en otro podcast de unos gringos ahí que sigo. Y entonces básicamente la dinámica es que como yo firmo los domingos, les hago lo que me gustó de mi semana y lo que no me gustó de mi semana. Y luego entro en el tema. Esto como para darles un poco más contexto de mi vida a mediados de que nos vamos reconociendo de nuevo. Así que vamos a empezar con eso. Siento que es interesante cambiar la dinámica. Así que, bueno, mi pick de esta semana que acaba de pasar es que llegó Miami. Hace mucho tiempo no lo veía. Pues mentiras, no estoy exagerando. Hace 2 semanas no lo veía. Estuvo conmigo en Italia y luego él se quedó en Italia un poco más de tiempo y luego se devolvió a Estados Unidos. Así que llevaba sin verlo como 2 semanas. Así que ese fue definitivamente mi pick de reencontrarnos. Y aparte que en este momento en París está haciendo un sol espectacular, o sea, un día divino. Así que yo estaba disfrutando de mi vida parisina con mi amor parisino. Así que fue lo máximo. Esos son definitivamente mis dos picks. Y mi pit de esta semana, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Se me pinchó la bicicleta. Entonces ya no pude irme a la oficina en bicicleta y eso me tiene muy triste. Y ustedes seguramente se están preguntando, Michelle, ¿por qué no simplemente cambiar la llanta de la bicicleta? Amigos, no soy tan manual, o sea, soy bastante manual para varias cosas, pero esto de cambiar llantas o de ponerle parches y cosas así no entra en mis calificaciones. Así que definitivamente no lo hice, así que no tengo bicicleta, así que llevo estos días madrugando a coger el metro, que yo soy una cliente constante de la línea 9, que para ustedes los parisinos saben que es una de las líneas que está más teta 24/7. Esa línea está llenísima todo el tiempo y uno entra y uno parece una sardina. Así que, uff, en la mañana en hora pico, como a las 8:30, que es la hora que lo cojo yo, es muy heavy. Créanme que es muy heavy. Así que eso definitivamente fue mi pit. Porque ir en bicicleta de mi casa a mi trabajo es una de las cosas que más amo de mi nueva vida parisina porque cruzo literal todos los monumentos. O sea, yo vivo a nada de la Torre Eiffel, entonces voy en bicicleta por la parte más linda de la Torre Eiffel, paso detrás, recorro toda la Seine, luego paso a la Concorde y luego llego a Deuxième. Entonces, en verdad, paso al lado del Louvre. Entonces, en verdad, tengo la vista más espectacular cada vez que voy a trabajar. No me puedo quejar de eso, pero no tener mi bicicleta me ha dado muy heavy. Así que sí, esos son mis pick y pits de esta semana. Y ahora vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es un tema que me tiene bastante emocionada, amigos. Resulta que estaba corta de ideas. Estaba corta de ideas porque estaba pensando en decirles a ustedes que me dijeran cosas en las que quieran que les dé consejos, cosas en las que quieran que yo les ayude. Y se me olvidó poner la story en Instagram para que vean. Se me olvidó poner la story en Instagram, así que no tenía las cosas que quería que ustedes me preguntaran. Así que pues no puedo hacer esa dinámica. Y dije, ahora yo qué carajos filmo. Entonces decidí, y en verdad siento que fue una muy buena idea, ir a ver el video más visto que tengo en mi canal, que fue uno de los primeros videos que subí cuando empecé a hacer videos, que se llama 10 cosas que no debes hacer en Francia. Y lo volví a ver y dije, bueno, ese video lo grabé hace como 8 años, 7, 8 años. Quiero ver si las cosas que dije hoy en día sigo estando de acuerdo con eso, si tengo más cosas que agregar, si de pronto mis razonamientos no son los mismos. O sea, como que quería ver si mi visión de cosas que uno no debe hacer en Francia habían cambiado. Uy, tengo un calor. Habían cambiado desde la época que hice ese video. Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a
verificar, corroborar si las 10 cosas que no puedes hacer en Francia siguen siendo vigentes el día de hoy y qué otras cosas agregaría. Así que empecemos, señoras y señores. Espérense que tengo todo aquí en mi video y producción. Kisha Alberto. No tenía las preguntas listas. Listo. La primera cosa con la que yo decidí iniciar cuando hice este video fue no pedir a la carte en un restaurante. Me voy a acercar un poco más justo. Es como que estamos así más cozy. Mejor. Uy, espérense, me enfocan ya, me enfocaron. Ya, listo. Lo primero que puse en el video de esa época era no pedir a la carte en un restaurante. Mis opiniones en esto han cambiado. A ver, el video lo filmé hace 7, 8 años cuando era au pair, ni siquiera era estudiante, era au pair, ganaba 80 euros semanales y no tenía otro trabajo. Así que en verdad mis incomes, lo que yo recibía como plata, era súper limitado. Así que todas las cosas que les comenté en ese momento me aplicaban a mí con mi budget friendly de estudiante, ni siquiera au pair, o sea, budget al mínimo 0,0000. Hoy en día mi situación ha cambiado, trabajo, tengo un salario, o sea, es una situación distinta, entonces creo que la mayoría de estas cosas las voy a ver de forma distinta. Una siendo de estas es no pedir a la carte. Y es algo que sí he cambiado porque ya no estoy tan en contra de pedir a la carte. O sea, sí sigue siendo un poco más costoso. O sea, porque tú llegas al restaurante, tienes tu menú del día, que siempre suele ser una fórmula como en París alrededor de 25 euros, algo así. Y ahí tienes tu entrada, tu plato fuerte, tu postre y no te incluye bebidas. Y luego los platos van a ser alrededor del mismo precio si te sales del menú y solamente vas a tener un plato. Así que sí, definitivamente si estamos hablando en temas económicos, te sale 1000 veces mejor pedir el menú del día que pedir un plato del menú en general, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Hoy en día, con mi visión de la vida que tengo, yo, por ejemplo, suelo más comúnmente pedir a la carte que pedir el menú del día, pero por mis condiciones también de que soy vegetariana, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el menú del día casi nunca hay opciones vegetarianas, entonces igual te toca como armar tu propio menú. Pero esto sigue siendo algo válido, o sea, si estamos como dándole importancia más que todo a la billetera, entonces en ese caso sí pidan directamente el menú del día y no pidan a la carte, porque pues sí les va a salir más costoso. Pero para poder tener como más opciones y cosas así, si tienen un régimen alimenticio más estricto, pues háganle. O sea, mentiras, ese no estoy como tan en contra. Dejémoslo igual. El segundo es no usar taxi. Mi visión ha cambiado respecto al tema desde que vivo en París. Bueno, y eso también va a cambiar, ¿no? El hecho de que antes yo hablaba Francia, pero yo vivía en Metz. Y yo nunca había vivido en una ciudad grande en Francia. Metz es chirringuitiquitiquitica, es mucho más chiquita que Cali. Pero muchísimo. Entonces, yo creo que Metz no tiene ni 1 millón de habitantes. Bueno, no sé. Pero en París las cosas son distintas, entonces tengo diferentes visiones que las que tenía antes. Entonces, por ejemplo, nunca usar taxi, eso sí lo cambió 100%. ¿Por qué? Porque sí, cierto es que es mucho más costoso que los taxis en Colombia, que en ese video era el ejemplo que yo daba. Yo decía, en mi país uno pide un taxi y te sale súper barato. Cierto es que en Francia no es para nada barato. O sea, no es un método de transporte económico y no es un método de transporte que uno puede tomar 2, 3 veces por semana ni a bala. O sea, es carísimo, te quebras. Pero siento que hay un cheat para la gente que toma el metro en París y el taxi en París y se los voy a contar. Resulta que en París hay como 4, bueno, vamos a decirle 5 métodos de transporte más comunes, si no contamos caminar, porque ese sería como el número 1. Está la bicicleta, que en ese caso tenés tus bicicletas y también tenés bicicletas públicas, que son Beligo, que es la misma vaina que tú vas y alquilas la bicicleta durante el día. También son caras, vale recalcar, pero tienes esa opción, es como más turística. Segunda, el metro, que en verdad es la más óptima porque entonces te atraviesas absolutamente todo París. Es súper fácil de entender, o sea, yo por ejemplo vivo peleada con el metro de Nueva York, ese nunca lo entendí, pero este es súper fácil de entender. La mayoría son nuevos, han cambiado varios y en verdad es, entre comillas, bastante seguro. Obviamente hay pickpockets, de gente que te roban los bolsillos, como puedo ver en toda Europa. Pero, por ejemplo, a mí nunca me han robado, nunca me ha pasado nada del metro de París.
Tiene sus cosas negativas, que es que está tetísimo y depende de la línea que ustedes cojan, pero está muy, muy, muy lleno. Y para personas que, por ejemplo, sean claustrofóbicas o para personas que no les gusten las multitudes, el metro acá en París es algo heavy. O sea, hay días que me ha tocado esperar 4 metros porque no me puedo montar porque parece una sardina y no quiero estar pegada yo a gente así. Entonces simplemente espero y cojo el otro y llego más tarde a la oficina porque, pues madre, es muy heavy esa parte. Entonces eso es como lo negativo. Luego, el cuarto método de transporte, pues son los buses. No les voy a negar, nunca he cogido un bus en París. Siempre trato de coger metro y si no hay metro donde estoy, camino lo que más puedo. O sea, yo tengo un modo operandum, tengo una forma de hacer mi vida y es que si el lugar al que voy es menos de una hora a pie, lo hago a pie. O sea, una hora es mi máximo y eso que de mi trabajo a mi casa me echo 1 hora y 35 minutos y los hago todos los días porque cardio, gratis. Pero si es menos de una hora, siempre hago a pie. Y si no, cojo el metro, porque bus nunca he cogido en París. Siento que me perdería bastante fácil. Y el último método de transporte para coger, obviamente, son los transportes públicos, mmm, que les está contando que era el taxi y el Uber. Entonces, bueno, Uber en París no soy tan fan, pero aquí es donde les voy a explicar mi cheat trick de el taxi, de por qué ahora sí venían utilizando taxi en París, de que en el caso de que no tengan de otra y que les toque coger taxi, por ejemplo, les doy el momento factual en el que esto les va a pasar. Si llegan al aeropuerto, si ustedes llegan a Charles de Gaulle, que es el aeropuerto de París más grande y más lejos, es el que llegan todos los vuelos internacionales, la mayoría de vuelos internacionales como desde lejos, lo más probable es que te toca coger un taxi, porque no hay un metro que llegue derecho, no hay un tren, o sea, nada. Y si llegas con tus maletas y tus vainas, pues no te vas a ir a aventurar a caminar hasta el taxi, el bus, no, 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 no. Entonces uno coge taxi o Uber. Y ahí es donde entendí lo siguiente. Si uno coge Uber, te toca subir hasta el último piso y no se pierde porque no tienen derecho a entrar. En cambio, hay una aplicación, y eso es lo que les quiero enseñar, que se llama G7 en París, GZ, que son taxis parisinos que tienen derecho a pasar por la vía del bus. Entonces, por ejemplo, eso para mí ha sido un mind blower y algo que me ha cambiado mucho la opinión respecto a utilizar los taxis en París, porque llegué rapidísimo a tu destinación, o sea, a tu destino. Porque acá en París el tráfico es tenaz, o sea, en serio es muy heavy. Entonces, cuando uno coge un Uber, estás atrapada en el tráfico con todos los otros carros y todo. En cambio, cuando es un G7, que son esos taxis que les digo, vas por el lado del bus, tras, derecho y llegar rapidísimo. Entonces, esa sería una de las razones por las cuales coger taxi si estás de afán y no querés multitudes en el metro. Es una opción. Entonces, ahí estoy como difiriendo un poco de mi yo de hace 7 años. Next. Nunca tutear. Siento que esto sigue siendo verdad porque en París y en Francia los franceses son muy old school, son muy viejos con este tema de que si tuteas es falta de respeto y toda la vaina y son muy cansones con ese tema. Pero es algo que yo no hago, independientemente que les guste o que no. Y aquí sigo vivita y coleando, ¿no? No me he muerto porque no hablarle de usted por ejemplo, a gente en mi trabajo. Obviamente hay situaciones en las que le hago, si es la primera vez que hablo a alguien mayor que yo, siempre hablo de usted. Pero si son gente de mi edad o inclusive gente mayor que yo, pero que se ven chill, siempre tuteo. Siempre tuteo. Aunque si no se quieren meter un regaño y no se quieren pegar una pelea, pues eviten el tutear, ¿no? Pero la gente aquí, sí, los franceses aquí son bien cansones con el tema. Esa la mantengo, pero yo soy una rebelde contra el sistema y trato de ustediar lo menos posible porque aquí hay madre maluca con conjugación que hay que hacer para poder hablar así. Entonces, a libre interpretación. La próxima. En un restaurante no pedir solamente agua, o sea, no decir de l'eau, porque te traen una botella en vez de agua de la llave. Eso lo mantengo, lo sigo manteniendo. Depende de ustedes qué tipo de personas sean. Por ejemplo, Miami. Miami no toma de agua a menos de que el man vea que le están abriendo la botella de agua enfrente de él, porque el man tiene pánico de que le vayan a dar agua sucia. Yo soy 1000 veces menos estresada con el tema, entonces a mí el agua de la llave me va bastante bien. Sobre todo que en Francia el agua de la llave se puede tomar. En París tiene mucho más calcaire, no sé cómo se dice, entonces es menos saludable, pues es más sí, como que sí, te diría como que, ay, págate la botella porque pues al final todo es mejor. Pero si quieres evitarte esos euros de más en un restaurante, no pidas de l'eau, sino que pedí una carafe d'eau. Y ahí te van a dar agua de la llave. Y así es mucho más barato. Eso lo sigo manteniendo.
La próxima, no pararse a la mitad de las escaleras eléctricas, 100%. Y de hecho, cuando lo dije en el video, en el momento en lo que lo decía, yo lo decía con rabia. Yo decía como que, los franceses que son todos complicados, que uno está ahí en las escaleras eléctricas y que lo empujan a uno. Hoy en día soy una equivalente de esos franceses que se emberracan con los turistas que se paran a mitad de las escaleras eléctricas cuando yo necesito llegar a un lugar. Sobre todo en el metro. Es como que estoy tratando de salir, estoy tratando de ir al trabajo, ya voy tarde porque perdí 3 metros porque está tetísimo. Entonces déjenme salir, déjenme avanzar y la gente se para ahí a hablar y ay, que la Torre Eiffel, no sé qué. Y sobre todo que yo trabajo en el 12 que es uno de los barrios como más frecuentados. Hay un montón de gente, hay muchos turistas también. Y no les voy a mentir, me he vuelto súper cansona con el tema porque es como que, marica, déjenme avanzar, coordinémonos todos y háganse al lado izquierdo esas escaleras eléctricas para que yo pueda subir. O derecho, no, es derecho para que yo pueda subir. Entonces, eso lo sigo manteniendo y ahora me volví hater, como los franceses. Antes era una víctima, ahora me volví hater respecto al tema. La próxima, no llegar con 30 minutos de anticipación al lagar. Esto es súper verdad, lo sigo manteniendo y sigo siendo víctima de eso constantemente, pero eso hace parte de mi ser, hace parte de quién soy, hace parte de mi ADN, que es que en Francia anuncian la hora que el metro se va, que el tren se va como a 5 minutos de anticipación, entonces de nada sirve llegar como con 45 minutos de tiempo a lagar porque vas a estar ahí parada viendo una pantalla 45 minutos y no vas a poder